I don't mind you coming here, wasting all my time. 'Cause when you're standing oh so near, I kinda lose my mind. It's not the perfume that you wear, it's not the ribbons in your hair. I don't mind you coming here and wasting all my time. Muy buenas tardes, chicos. Hoy día, continuando con la unidad didáctica legislación tributaria, vamos a ver el tema la deuda tributaria. Lo primero que veremos entonces es cuáles son los componentes de la deuda tributaria. Antes de esto tenemos que decir que la parte de la deuda tributaria se encuentra tipificada en el Código Tributario desde el artículo 28 hasta el artículo 39. El artículo 28 nos dice de que los componentes de la deuda tributaria son el tributo, las multas y los intereses. ¿Okay? Entonces, ahorita a continuación veremos cada uno de ellos. El tributo. Como vemos aquí, el tributo es una palabra general que define varios conceptos, dentro de los cuales tenemos impuestos, contribuciones y tasas. ¿Qué son los impuestos para el Código Tributario? El Código Tributario nos da ese concepto en el título preliminar en la norma 2. Nos dice que el impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros no designamos en qué se va a invertir este dinero que nosotros aportamos al Estado. ¿Qué es una contribución? Es el título cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Y por último, tasas es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Además, las tasas se dividen en arbitrios, derechos y licencias. Las multas. ¿Qué son las multas? Las multas se derivan de la determinación de infracciones, ¿no? Y que debido a eso se determinan sanciones, ¿no? Y la multa vendría a ser la sanción, una sanción pecuniaria, porque aparte existen otras sanciones como el internamiento temporal de vehículos, el cierre temporal de establecimientos, el comiso de bienes, suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado. Ese concepto nosotros lo encontramos en el artículo 165 del Código Tributario. Aquí nos presenta justamente el documento por el cual se informa al contribuyente la infracción cometida y el pago que tiene que realizar. Ese documento se denomina resolución de multa, que lo vamos a ver posteriormente cuando veamos lo que son los documentos necesarios que emite al contribuyente para hacerle saber alguna cosa, ¿no? Como son la orden de pago, las resoluciones de multa, las resoluciones de determinación, las resoluciones de ejecución coactiva y otros más. Luego veremos los intereses, ¿no? Los intereses vienen a ser la consecuencia de no pagar a tiempo los tributos, ¿no? Estos no pagos a tiempo se definen justamente en diferentes tiempos, como lo veremos cuando veamos el caso práctico. Aquí, actualizando la información, vamos a ver la primera columna. Lo que nos interesa para esta parte del curso es que hasta el 31 de marzo del 2020 la tasa de interés moratoria era de 1.20%. A partir del 1 de abril del 2020
la tasa ha bajado al 1%. ¿Okay? Entonces, durante esta pandemia se ha reducido la tasa de interés moratorio. ¿Okay? Muy bien. Ahora veremos qué personas son las obligadas al pago de la deuda tributaria. Y nuevamente nos encontramos que eso está tipificado en el artículo 30 del Código Tributario. Nos dice que el pago de la deuda tributaria será efectuado por los deudores tributarios y en su caso por sus representantes. O sea, nos parten en dos, ¿no? Deudor tributario y representantes, ¿no? Entonces veremos a continuación qué es deudor tributario. Entonces, el deudor tributario lo clasifican en dos, en contribuyente y en responsable. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el contribuyente y el responsable? El contribuyente es aquel que realiza el hecho generador de la obligación tributaria directamente, sin ningún intermediario. Mientras que el responsable es aquel que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a este. Entonces, la palabra aquí debe significa obligación. Y por último vamos a ver lo que es un representante, ¿no? El representante es, de acuerdo, hay cinco diferentes formas de representante. Uno son los padres, tutores y curadores de los incapaces. Dos, los representantes legales y los designados por las personas jurídicas, ¿no? O sea, cuando usted designa a un gerente general que va a representar a la sociedad, él viene a ser un representante. Los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de personería jurídica. ¿Ok? Los mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas. Y por último, los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras y los de sociedades y otras entidades. ¿Ok? En los casos de los numerales 2, 3 y 4 nos dice existe responsabilidad solidaria, ¿no? Y en el caso de los numerales 1 y 5, ¿existirá responsabilidad solidaria? Sí, solo si el representante hay una acción de acción u omisión del representante. ¿Ok? Muy bien. Y por último, vamos a ver nuestro caso práctico. ¿Ok? Nos dice el caso práctico lo siguiente, ¿no? Que la empresa ABC SAC, con RUT número 2010, 2030, 45, este RUT solamente por casos didácticos es un RUT simulado. Lo que tienen que ver aquí, que es importante, es el último dígito, el cual designa derechos y deberes. Y también nos da una información importante el saber los dos primeros dígitos. Si empieza con el 10, quiere decir que es una persona natural, y si empieza con 20, que es una persona jurídica. ¿Okay? Entonces, esta empresa ABC tiene pendiente 3 tipos de deuda y se ha elegido justamente para que ustedes puedan saber cómo es que se liquidan estos 3 tipos de deuda, que tienen diferentes características de acuerdo a lo que dice nuestro Código Tributario. Esta empresa deuda, en primer lugar, pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría, en segundo lugar, a deuda IGB, ¿no? Y por último, adeuda una multa. Ahí en la segunda columna nos dice los periodos a los que pertenecen estas deudas, los vencimientos. ¿Qué significa vencimiento? Que hasta esa fecha usted puede cancelarlos sin intereses, ¿no? Después de ese vencimiento, ya usted tiene una deuda y tendrá que cancelarlo con los intereses hasta el momento que usted cancele. Y nos dice el importe de esos, ¿no? De esos adeudos. A continuación, la empresa ha decidido que esas deudas las cancelará recién el 31 de agosto del 2020. Entonces, lo que nos dicen aquí es cuál va a ser el tratamiento que debió seguir para calcular los intereses de dichos conceptos, ¿no? Como dato adicional, para poder hacer el cálculo de los pagos a cuenta, nos da que la declaración jurada del 2019 se presentó el 31 de julio de 2020. ¿Okay? Y nos pone una palabrita, se canceló. Entonces, lo que vamos a ver a continuación justamente es el tratamiento, ¿no? Es el tratamiento de los pagos a cuenta. ¿Okay? Entonces, aquí vamos primero a identificar los datos que nos dan para poder después hacer el desarrollo de lo que es el caso práctico.
Entonces, aquí lo primero que tenemos que identificar es cuál es la tasa de interés moratoria diaria que vamos a aplicar. Y surge aquí una paradoja que no se da normalmente. Como hemos visto en la primera parte, cuando vimos los intereses, de que hasta el 31 de marzo del 2020 existía una tasa de interés mensual de 1.20 y que a partir del 1 de abril del 2020 existe una nueva tasa que es del 1%. Pero para nosotros poder hallar la tasa de interés moratoria diaria, esa tasa de interés mensual la dividimos entre 30. Entonces, en la primera parte hemos dividido 1.2 entre 30 y nos sale 0.040%. Y en la segunda parte, que es 1%, lo hemos dividido entre 30 y nos sale 0.033%. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en segundo lugar, identificamos el periodo. El periodo es de octubre del 2019. Entonces, por eso ponemos 10, porque el 10 identifica a octubre. ¿Ok? El vencimiento de octubre del 2019, según nuestros datos, es el 20 de noviembre del 2019. El vencimiento de la declaración jurada anual del periodo 2019, ampliado por esta pandemia, es hasta el 31 de julio de 2020. Normalmente vence a finales de marzo y principios de abril de todos los años. Pero por esto de la pandemia ha sido ampliado hasta el 31 de julio para el dígito 5. ¿Ok? Inicio del cómputo. El inicio del cómputo, de acuerdo a norma del Código Tributario, en el caso de los, en el caso de los pagos a cuenta, es a partir del día siguiente de su vencimiento. Nunca se olviden. Entonces, si vence el 20 de noviembre, entonces nosotros vamos a empezar a computar los intereses a partir del 21 de noviembre. Por eso es que le hemos puesto ahí 21 de noviembre del 2019. ¿Ok? Y el fin del cómputo, no es el 31 de agosto que iba a pagar la empresa, profesor. Entonces, ¿por qué pone usted 31 de julio? Justamente porque estamos viendo los pagos a cuenta. Los pagos a cuenta tienen una particularidad diferente a lo que es el IGB. ¿Y cuál es esa particularidad, profesor? Bueno, la particularidad es la siguiente, ¿no? Que los pagos, el tributo del impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual, no de periodicidad mensual como el IGB. Pero sin embargo, la norma, la ley del impuesto a la renta nos dice que tenemos la obligación de hacer un pago a cuenta en base a nuestros ingresos del mes devengados, ¿no? Para poder determinar una porción de ese impuesto a la renta mensualmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa como en este caso que el señor no pagó en octubre del 2019 ese pago a cuenta? Muy bien, si llegando el momento de la declaración jurada, que en este caso vence el 31 de julio de 2020, el señor en ese momento hace su corte, automáticamente en ese momento tendría que haber pagado. Ya no va a pagar, ¿no? Porque si usted se da cuenta, la base determina 800. Ya no lo va a pagar porque cuando ya llega la declaración jurada anual, en la declaración jurada anual ya se va a regularizar lo que es el impuesto a la renta. ¿Okay? Eso lo veremos más adelante para que ustedes lo puedan comprender mejor. Lo que usted tiene que saber es que llegado ese momento y la administración tributaria no lo ha detectado, automáticamente el señor puede solamente pagar los intereses, ¿no? Pero si en ese momento, aún a pasar de haber declarado el impuesto a la renta ya anual, no cancela y todavía cancela después de un mes, entonces los nuevos intereses después del vencimiento de la declaración jurada anual hasta el momento de pago van a ser en base no solamente al tributo insoluto, sino el tributo insoluto más los intereses. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a determinar que la primera fase entonces que vamos a hallar los intereses va a ser hasta el 31 de julio de 2020 por el vencimiento de la declaración jurada anual. Entonces, hasta ese momento
hemos computado 254 días. Aquí sí son días calendario, ¿no? No son días solamente, aquí va usted a computar todos los días. Entonces, por eso es que coloco dos fechas aquí, 132 días y 122 días. ¿Por qué? Porque hasta el 31 de marzo hay una tasa y después del 31 de marzo hay otra tasa. Entonces, para la primera tasa, si usted suma los días, van a haber 132 días. Y para la siguiente tasa es a partir del 1 de abril hasta el 31 de julio, va a ser 122 días. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a multiplicar el tributo insoluto por los días y por la tasa. Y en la primera parte nos da 200.64 soles y en la segunda nos da 153.14 soles. Sumamos esos dos, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener como intereses hasta esa fecha. Pero nosotros, como le dije, tenemos una segunda parte, desde el 31 de julio al 31 de agosto. Ahí hace 31 días. Entonces, para calcular los nuevos intereses, vamos a sumar el tributo insoluto y los intereses de la primera fase. A eso lo multiplicamos por los 31 días y lo multiplicamos por la tasa de 0.033%. ¿Por qué? Porque ya en ese periodo prima el 1% que habíamos dicho. Aquí nos sale 42.37. Entonces, a esa fecha, como ya pasó la declaración jurada anual y ya hemos hecho la regularización del impuesto a la renta, solamente pagaremos los intereses. ¿Y cuál será? La suma de 353.78 de la primera fase más los 42.37 de la segunda. Sumado nos da 396.15. Entonces, esa es cómo vamos a pagar los intereses cuando son pagos a cuenta, ¿no? ¿Okay? Y a continuación vamos a ver cuándo es un tributo. Aquí es menos trabajoso, ¿no? Nuevamente, ya hemos repitiendo, vamos a ver dos tasas por el periodo, porque el periodo es enero de 2020 y el vencimiento es en enero de 2020, es el 19 de febrero. Por lo tanto, ese 19 de febrero, pues automáticamente tenemos que todavía está dentro del rango del 1.20% de tasa de interés moratoria mensual. Entonces, en nuestro inicio del cómputo, aquí sí no tenemos nada que ver con la declaración jurada anual, porque el IGB es un tributo y el impuesto a la renta solo. ¿Okay? El IGB es un impuesto directo y el impuesto a la renta es un impuesto directo. ¿Ok? Entonces aquí también para lo que es el tributo tenemos que ver que el vencimiento es a partir del día siguiente, ¿no? De lo que dice el vencimiento del cronograma. ¿Okay? Entonces también es a partir del día 20. Y aquí sí solamente hacemos un solo cómputo hasta 31 de agosto. Al momento de hacer el cómputo de los días nos sale que son 193 días. Nuevamente hacemos la misma operación con las dos tasas, ¿no? Lo primero son por 40 días y el segundo va a ser por 153 días y nos va a dar en la primera parte 52.80 soles y en la segunda parte 166.65. Sumamos los intereses más al tributo insoluto, aquí sí nos sale que al 31 de agosto por IGB vamos a pagar 3.519.40. Y por último veremos los intereses de la multa. Aquí, como la multa es del periodo febrero de 2020 y hay un cronograma ampliado, entonces el vencimiento era el 8 de junio de 2020. Como le digo, solamente por la pandemia, ¿no? Porque los vencimientos son al siguiente mes. Y entonces ya solamente tenemos una tasa porque vamos a computar a partir del 8 de junio hasta 31 de agosto. Ya en junio solamente tenemos una sola tasa. Ahora, la diferencia entre los pagos a cuenta y el tributo normal es que para las multas los vencimientos van a ser a partir del mismo día. O sea, si el vencimiento es el 8, los intereses van a empezar a correr a partir del mismo día 8. Eso de acuerdo al artículo 181 del Código Tributario. ¿Ok? Entonces aquí vemos los días, multiplicamos y nos da un interés de 62.38, que sumados
a los 2.220 nos da un total de 2.282.38 soles. ¿Ok, chicos? Entonces, esta parte de la deuda tributaria es la primera parte y después estaremos viendo nosotros lo que es las compensaciones, las condonaciones, la consolidación de las deudas y la prescripción de las mismas. Nos vemos entonces hasta la próxima clase y espero que les haya gustado esto. Muchas gracias.